vez juntos. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por el tema que estamos tratando. El hecho de expresarlo me hace mucho bien a mí y seguro que a ustedes también. Bueno, estamos compartiendo sobre somos un pueblo de sacerdotes, nación santa, adquirido por Dios, real sacerdocio. Bueno, estamos asumiendo cómo funciona en la práctica nuestro rol de sacerdotes. Y quisiera ahora detenerme en este pasaje que leímos de Apocalipsis, donde nos es anunciado este rol de sacerdote que ya lo tenemos, ya somos. No tenemos que ir a estudiar a ningún lugar para llegar a serlo. No hay diploma aquí, sino viene con el hecho de ser hijos de Dios, siervos de Jesucristo, obreros para el Señor, discípulos del Señor y también sacerdotes, reyes y sacerdotes. Y leo otra vez el pasaje. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces me quiero detener ahora en esta expresión, que somos sacerdotes no para la gente. Dice, para Dios, somos sacerdotes para Dios, nuestro Padre. Uno puede imponer manos para reconocer diáconos, pastores, pero el sacerdocio es para Dios. Yo tengo que dar cuenta a Dios de mi sacerdocio. Vas a tener que dar cuenta a Dios de lo que Él te ha dado del sacerdocio para que seas eficiente, lo más eficiente posible. Y quiero destacar este punto. Eres un sacerdote para Dios. Entonces, quiero expresar este pensamiento. En cuanto a los ministerios, a los servicios, hay tres formas de servicio que tenemos que expresar dentro de la iglesia. Una es el ministerio hacia Dios, otra hacia la iglesia para la edificación y otra hacia el mundo para que la gente conozca a Cristo. Pero me quiero detener en este ministerio a Dios para que funcionen bien los otros. Entonces, es una de las áreas más olvidadas y esto es algo que haremos en la eternidad, porque ya en la eternidad no necesitamos edificar la iglesia, no necesitamos predicar el Evangelio, pero lo que va a permanecer en la eternidad va a ser el ministerio de Dios. Y comienza aquí, y es una de las grandes funciones del sacerdocio. En el Antiguo Testamento también está este modelo, que la gran función del sacerdote no era hacia el pueblo. La sangre que se derramaba del cordero se hacía fuera del tabernáculo, pero se tomaba la sangre y se traspasaba el velo y luego se arrojaba sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, y Dios aceptaba esa sangre que se derramó y los pecados del pueblo eran perdonados, cubiertos, digamos, eran cubiertos. Entonces el principal ministerio del sacerdote era hacia Dios. Jesús en primer lugar muere hacia el Padre, fue satisfacer al Padre, porque el Padre tenía juicio contra nosotros. Y luego de que Él derramó su sangre, el corazón del Padre fue calmado y perdonado nuestros pecados. Eso fue lo que hizo Jesús. El ministerio grande de Jesús fue un ministerio
hacia el Padre y nos bendijo a todos nosotros por ese ministerio. Si entendés esto y apuntás con tu ministerio a Dios, los demás van a ser bendecidos en gran manera. Somos nosotros la gran señal que ha madurado de este ministerio a Dios. Ministrar es ejercer un oficio como si fuese un empleo, porque uno lo entendió. El sacerdote tiene principalmente un ministerio a Dios. Son ofrendas de amor, salidas de un corazón dispuestos a Dios. Dice Isaías 43, 7, creados para la alabanza de su gloria. Para eso nos creó Dios. Lo reafirma Efesios. Fuimos predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia. Una vez, ante un gran presidente de un importante país, que recibía a la gente con un montón de protestas, de echarle la culpa a uno, a otro, también estaba anotada el nombre de una persona de edad, una mujer de edad. Y él extrañó que una mujer de tanta edad viniera a él. Y entonces le dijo, bueno, pase, ¿cuál es su problema? Le dijo. No, le dijo a la mujer, no tengo ningún problema. ¿Y entonces a qué viene? No, lo que me enteré es que a usted le gustan este tipo de galletas que yo le traje. Ese es el ministerio a Dios. No vamos a Él para pedirle, para rogarle, no. Vamos a Él de otra manera. Vamos a Él porque estamos satisfechos con Dios. Y por eso vamos a Él. Entonces, el que ministra a Dios, el ministerio a Dios, es lo que dice el Salmo 150. Todo lo que respira, alabe al Señor. Pero, cuando no hay este ministerio, hay el ministerio a uno mismo. Y yo le digo cómo funciona el ministerio a uno mismo. Cuando el ministerio no es a Dios, uno se ministra a sí mismo. ¿Y cómo funciona? Con una sola palabra, la queja. La queja. ¿Conoces a algún quejoso? Se está ministrando a sí mismo. La queja muestra quién es tu jefe. ¿Quién te manda? ¿Quién está sobre vos? Porque aquel que alaba a Dios suple. Y por eso alaba y sigue alabando y el Señor sigue supliendo. Pero el que se queja tiene otro jefe. ¿Sos vos o de otro lado? Por eso se queja. De paso te digo que la queja es el lenguaje del infierno. Ahí va a haber una eternidad de gente quejándose a partir del diablo y gente constantemente quejándose y quejándose. La queja es el idioma del derrotado, del confundido, del desorientado y del triste. ¿Conoces a alguien que está triste? Está siempre quejándose, encontrando todos los defectos habidos y por haber en los demás, que los hay. Pero el que es sacerdote consciente, es consciente de Dios. Y él ministra a Dios. Pero el quejoso se ministra a sí mismo y encuentra cierto placer en criticar, en ver los defectos de los demás. Y generalmente no ve el suyo y por eso hace esas cosas y está siempre quejándose. Cuidado con este ministerio a uno mismo. Quiero decirte que cuando hay quejas también significa que hay tinieblas adentro y por eso está la queja. Y las tinieblas habita algo del diablo hay ahí. La queja, de que yo sepa, nunca soluciona nada, nunca solucionó
nada. No va a solucionar a fondo las cosas. La queja, de paso te digo, que está fuera del control del Espíritu Santo. Los que ministran a Dios, ellos pueden ser controlados por el Espíritu Santo, pero el quejoso no es controlado por el Espíritu Santo, es controlado por su propio yo, un yo triste, amargado, quejoso. De paso te digo que la queja es el gran acuerdo por el mundo, porque hoy todo el mundo se queja de una manera, de otra manera. Hace una cola por ahí y cuando tarda un poquito ya vas a encontrar la queja. En cambio, la alabanza a Dios, el ministerio a Dios, es el gran desacuerdo con el mundo. Entonces, entendamos algo del ministerio a Dios, algo que entendió la iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esta iglesia aprendió a ministrar a Dios. Me agrada que los que estaban aquí eran los grandes responsables de esa iglesia y que, ¿cómo estaban? Hablando sobre algún tema, alguna situación, que las habría seguro, pero estaban ministrando a Dios, ministrar a Dios, bendiciendo al Señor. La persona que ministra a Dios es una persona que se sabe recibida por Dios. Dios me recibió, me perdonó. O sea, llegó al fondo y la misericordia de Dios llegó hasta el fondo. Y el Señor me aceptó, aceptados. Se sabe aceptado por Dios, se sabe que ha sido recibido porque a todos los que creyeron los recibió y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se sabe recibido, se sabe santificado. Se sabe santificado por Dios, sangre preciosa, lavado sus pecados hasta el fondo. Se sabe que está bendecido. Él está bajo esa torrente, esas cataratas de bendición. Bendición espiritual, bendición familiar, bendición material, bendición en lo que está haciendo. Está bajo la catarata de la bendición. Por eso bendice a Dios, por eso honra al Señor. Y no se acerca tanto para pedir a Dios, sino para dar a Dios la gloria de vida a su nombre. No busca misericordia, ya la recibió. Busca a Dios, busca a Dios, busca a la persona. Qué hermoso es esto, busca a la persona de Dios. Y Dios se da a conocer a alguien así y muestra su persona. A veces la muestra en parte, alguna parte de Él, su fidelidad, su poder, otras veces en su totalidad. Y queda uno asombrado. ¿Qué le sale de su corazón? Le salen coros, le salen risas, le salen contemplación. Bueno, está ministrando al Señor. Y alabamos también por lo que Él ha hecho, por las grandes cosas que Él ha hecho. Tan tremendas cosas que el Señor ha hecho en la naturaleza, su creación. Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Es una orden que le da a su ser. Bendecí a Dios, porque a veces no hay ganas. Entonces bien, tiene que venir una gran orden. Bendecí a Dios. Dale gloria, cantale, honrale. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque te ha beneficiado.
porque te ha bendecido. A veces te bendijo y no te diste cuenta, pero te das cuenta 2 años después o 10 años después, Dios me bendijo en esto. Oh, gracias, Señor. Y dale honra, lo que te acuerdes de Él. Él es quien perdona tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sí, es verdad que los años pueden pasar afuera tuyo, pero adentro te rejuveneces cuando ministras al Señor, cuando cantás, cuando honrás. No sé, hay tantas maneras de hacerlo en la práctica, vos y Él, y vos con tu familia, y vos con el pueblo de Dios, para Él, honrarle a Él. Qué tremendo. Va a estar, por otro lado, el que ministra el Señor, va a estar muy incómodo en los lugares donde no pueda ministrar al Señor. No va a poder ministrarle en algunos lugares. Algunos dicen, sí, pero yo voy a este lugar y podés honrarle. Bueno, en este lugar no, porque quedaría fuera de foco. O yo ya sé los lugares donde no tengo que ir. No hace falta que alguien me diga, no vayas aquí, no escuches esto, no veas esto. ¿Por qué? Porque el que ministra al Señor, el que honra al Señor constantemente, sabe lo que tiene que decir, sabe lo que tiene que mirar, a dónde no ir. Bueno, pero aquel que no ministra a Dios le tienen que decir, mira, no mires esto, no hagas aquello, no vayas allá. Pero aquel que entró en el ministerio de Dios sabe muy bien qué hacer, qué no hacer, qué le agrada a Dios. Y él, como él, tiene este ministerio a Dios como lo principal en su vida, no va a dejar que la obra apague esto, porque la obra tiene a veces muchas cosas. Las relaciones entre los hermanos tienen muchas cosas. Entonces, hasta a veces, cuando uno se dedica mucho a querer arreglar cosas aquí, y yo no digo que no se arregle, pero digo, por favor, que no te quite esto, el ministerio de Dios, porque leímos nosotros en Hechos capítulo 13, ministrando estos al Señor, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Cuando uno ministra a Dios, el Espíritu ministra a nosotros. Y te vas a sorprender de las cosas que el Señor hace. Aún eso que llamamos muchos líos, muchos problemas, ministra a Dios, y luego Dios ministra sobre estas cosas y te vas a sorprender como Dios obra. Como obró aquí, había una gran necesidad de levantar obreros. Bueno, no fue a ver a quién mandamos, no. Fue una obra del ministerio de Dios y Dios ministró sobre ellos. Y solucionó, y empezó con la solución a un problema a nivel mundial. Porque gracias a Pablo y Bernabé el Evangelio llegó hasta hoy. Si no se hubiera quedado en Jerusalén y ahí nomás, pero llegó hasta nosotros. ¿Qué problema mundial? Solucionó a través de los siglos. Solucionó un problema profético. Qué tremendo el Señor. Ministerio a Dios, ministerio a Dios. La alabanza, la gloria a Él. El sacerdote tiene esto muy claro, esto del ministerio a Dios. Cuando vos ministrás al Señor, como lo dije, va a ser la salida de nuestra situación y de la cultura del mundo. Porque el mundo no ministra a Dios, se ministra a sí mismo, el hombre hacia el hombre. Y esta fue la gran tentación del diablo, que te dediques, hombre, al hombre. No, nosotros nos dedicamos al Señor. Salimos del centro que somos nosotros y ponemos el centro de nuestra vida, que es Él. Nos cambiamos de centro. Vale la pena el descentrarte. Descentrate, salí de vos. Sí, pero tengo que solucionar esto y aquello. Sí, con todo eso saliste de vos.
En tu luz veremos la luz. Vas a ser alumbrado de otra manera. Ministrá al Señor, glorificá su nombre, da gloria. Sos un sacerdote primeramente para Dios. Que Dios esté contento, porque lo viste, porque lo conoces, porque Él se revela en medio de la alabanza. Él se muestra en medio de la alabanza. Cuando le alabas a Dios, también le quitas el veneno que inoculó Satanás en cada situación que te tocó vivir. A veces situaciones difíciles, inoculó veneno y algunos están con el veneno. Y ahí, bueno, cambia de centro y ahora tu centro es Él. Dale la gloria de vida a su nombre y va, ese veneno se va. Se va porque lo viste también. En tu luz veremos la luz. No es me rebusco a mí mismo, quiero ver. No. Cuando te dedicas a Él, Él se dedica a vos. Y descubre lo que hay que descubrir y saca a luz lo que hay que sacar a luz. Ministerio a Dios en gloria, en alabanza. Cuando entras con el ministerio de Dios, hay un mover del Espíritu. Y el mover del Espíritu cesa cuando cesó el ministerio de Dios. Preguntale a los de Hechos capítulo 13. Ministrando estos al Señor, el Espíritu se manifestó. Pero cuando no hay ministerio a Dios, tampoco hay ministerio del Espíritu hacia nosotros. ¿Qué hablamos de esta palabra avivamiento? Bueno, esto continúa cuando hay un ministerio constante al Señor. Y el Señor es llenado y satisfecho con este ministerio a Dios. El mover cesa cuando cesa la alabanza. Y una de las cosas más tremendas que ocurren en el ministerio de Dios, cuando nosotros proclamamos lo que Él es, sus atributos, los declaramos, los cantamos en coros, los proclamamos con palabras, cantamos en el Espíritu. Cuando nosotros hacemos esto, se nos queda en nosotros los atributos de Dios, curiosamente. Declaramos el poder y el poder se queda pegado. Declaramos la fidelidad de Dios y la fidelidad se nos queda pegada. Declaramos la misericordia y la misericordia se nos queda pegada. Es tremendo lo que ocurre cuando hay un ministerio a Dios. El sacerdote, esta es su primera función, que Dios sea satisfecho. Lo entendió. Somos sacerdotes para Dios. Bendición del Señor